Este programa es para todos. Recreación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Buenos días, comenzamos Medellín Ciudad Saludable en este martes. Antes de plantearles el tema, de contarles de qué vamos a hablar hoy y de presentar a las invitadas que me acompañan en esta jornada, quiero hacer un comentario que me parece importante por los resultados que obtuvimos no solo en Antioquia, sino en Colombia. Anoche se conoció el top 40 de las mejores clínicas y hospitales de la región latinoamericana. Otra vez, el Hospital Albert Einstein de San Pablo, Brasil, ocupó el primer lugar. Segundo y tercer lugar están por allí dos clínicas muy importantes de Santiago de Chile, pero entre esas 40 clínicas, las mejores de la región latinoamericana, hay 16 colombianas, es decir, casi que nos llevamos el 50% de ese resultado. Y en ese paquete de las 16 colombianas que clasificaron, hay varias de Bogotá, 2 o 3 de Cali, 2 o 3 de Bucaramanga, que se está destacando en el país también por tener unos muy buenos servicios asistenciales y de salud. Está Medellín con 6 clínicas u hospitales, y eso nos tiene que dejar altamente satisfechos, porque para esto, para construir una Medellín, una ciudad saludable, pues no solo trabajamos el asunto de la prevención, que aquí lo hacemos todos los días, sino que también hay que contar con ese respaldo médico, científico, tecnológico, con esas herramientas de punta para tratar tantas y tantas enfermedades. Muchas de ellas también hemos desarrollado programas completos contándole cuáles son las enfermedades que más nos aquejan. En ese listado de las 40, no recuerdo exactamente las posiciones, pero sí puedo decirles que está, para orgullo nuestro y una felicitación para ellos, el Hospital General de Medellín. Se sigue destacando, y eso es muy importante porque es un hospital público, hace parte de la red pública de prestación de servicios en Medellín, y el Hospital General todos los años clasifica en ese ranking y en otros destacándose como uno de los públicos más importantes del país, tal vez el más importante del país. Está el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Clínica Las Américas, está el San Vicente Fundación, la Clínica Medellín también clasificó en ese listado, y me falta una que no recuerdo, ahorita voy a revisar el listado que está publicado en la prensa para hacer el reconocimiento a todas. 6 hospitales o clínicas de Medellín entre los 40 mejores de la región latinoamericana. Ese es un logro que hay que rescatar, y aquí fácilmente lo podemos atar a un proyecto que es muy bonito y del cual hablamos la semana pasada. Es el Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable. El premio incentiva la búsqueda de la calidad, y la calidad y los mejores servicios y una atención humana, personalizada, seria, responsable, inteligente, es la que nos permite figurar en esos listados, en esos top, en esos rankings internacionales. Buena esa para los hospitales y clínicas de Medellín, que quedaron entre las 40 más importantes de mejor servicio, de más calidad de América Latina, y sobre todo a mí me hace muy, muy feliz, muy contento me pongo al saber que el Hospital General de Medellín, nuestro Hospital General, está ahí en esa lista privilegiada. Tema del día: embarazo adolescente. Hemos hablado del asunto en varias oportunidades ya, pero sigue siendo una problemática de salud pública asociada a una gran cantidad de factores, y mientras no resolvamos también algunas situaciones que tienen que ver con el enfoque social, pues este problema de salud pública se nos seguirá presentando. Y estaba revisando unas estadísticas en Colombia, bueno, no son tan recientes, pero digamos que sí, son del año 2010, que nos habla. Recuerden que adolescente para la Organización Mundial de la Salud es ese joven que está entre los 10 y los 19 años de edad. Y hace poco también se hizo un estudio, y de eso vamos a hablar hoy aquí, lo hizo la Universidad de Antioquia con su grupo de investigación, donde asocian este tema del embarazo adolescente con la nutrición, no solo en la madre, sino en el recién nacido. De eso vamos a tocar un poquito, pero vuelvo a las estadísticas de embarazo adolescente en Colombia, estadísticas del año 2010. En Colombia se da en un promedio del 19.5%. Cuando revisamos Antioquia nos tenemos que preocupar porque se incrementa considerablemente, y de hecho nos lleva a ser el departamento con en el primer lugar de esta problemática, 25.7%. Si nos vamos a la ciudad de Medellín, la estadística no nos deja tranquilos, 23.1%, pero cuando revisamos la red pública,
la asistencia pública, la que conforma Metrosalud, esa estadística se nos sube de acuerdo con estas que estoy manejando del año 2010 al 34.3%. La fuente de estas estadísticas es la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, año 2010, y de la red pública, 8 de cada 10 adolescentes en embarazo están ubicadas en los estratos socioeconómicos 1 y 2. Entonces entiende uno o intenta visibilizar uno qué relación hay entre la condición económica, el acceso a la educación y otros factores con el tema del embarazo adolescente. Vamos a intentar abordar todos estos temas en este programa hasta las 12 del mediodía. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, una reflexión, la puede hacer en la línea 441-2100 y también en las redes sociales, @saludmedellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Hoy me acompañan Sandra Restrepo Mesa. Ella es magíster en salud colectiva, especialista en nutrición humana y es la investigadora principal de este proyecto que les decía de la Universidad de Antioquia sobre embarazo adolescente y nutrición. Sandra, bienvenida, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Para nosotros es muy importante poder compartir con la ciudad los resultados de este proyecto de investigación. Uno se preocupa con las estadísticas, pero se tranquiliza con varios aspectos. Uno, porque el tema lo estamos trabajando, lo estamos investigando, lo tenemos diagnosticado y a partir de ello es que se encuentran las respuestas y las soluciones. Eso es lo que hace, por ejemplo, la Universidad de Antioquia al identificar todos estos elementos de los que vamos a hablar ahorita. Ya sigo con Sandra porque voy a saludar a Liliana López Cano. Ella es enfermera, hace parte de este grupo de investigación de la UDA y está ya a punto de recibir la maestría en salud colectiva. Podemos decir que es magíster porque ya cumplió todos los requisitos. Liliana, bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, Felipe. Buenos días para todos y agradecer la oportunidad de presentar este valioso trabajo que hacemos y que la idea es que la sociedad lo conozca y más que conocer es qué podemos hacer pues por el grupo de gestantes adolescentes, particularmente en nuestra ciudad, y que esto pues repercuta también a nivel nacional. La suficiente ilustración, la suficiente información, y bueno, y un poco es lo que hacemos a través de los medios y programas como este, es la que nos permite acceder al conocimiento y a tomar decisiones informadas, inteligentes, a entender la problemática y el tema y de esa manera pues poder abordarlo como se debe para intentar resolver esta situación que por las estadísticas resulta complejo, pero con un tema muy serio, es que el embarazo adolescente está ligado a serios problemas, a serias enfermedades, no solo físicas, también mentales, sociales. Y si hago un repaso rápido de problemáticas que se generan, pues el embarazo en mujeres menores de 20 años genera serias complicaciones, parto prematuro, bebés con bajo peso al nacer, estamos hablando de anemia, de hipertensión, preeclampsia, enfermedades de transmisión sexual, depresión, ansiedad, que además lleva a problemas asociados al consumo de licor, de cigarrillo, de sustancias psicoactivas, diabetes gestacional y eso pues por solo citar algunas situaciones. Sandra, bueno, una cosa, antes de empezar veamos este informe que hemos preparado que nos plantea un poco más el tema general del cual vamos a hablar hoy. Los invitamos a participar y ya viene la conversación con Sandra y con Liliana. Veamos primero. La forma de manejar nuestra sexualidad y mentalidad con respecto a la capacidad reproductiva modificará sin lugar a duda el entorno que nos acompañará el resto de nuestra vida, bien sea teniendo hijos o decidiendo no tenerlos, utilizando entonces métodos diferentes anticonceptivos en espera del momento adecuado para formar una familia. Diversos pueden ser los motivos para tomar alguna de estas decisiones. Sin embargo, hay razones como la estabilidad económica, las problemáticas sociales o la comunicación en las relaciones de pareja que pueden alterar una determinación de este tipo, prefiriendo acceder al derecho de elegir el número de hijos que se desea tener o simplemente no teniéndolos. De ahí la importancia de tener una sexualidad consciente y responsable, ya que con una buena comunicación y armonía entre ambas partes se pueden evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, más aún cuando la relación con los hijos se ve directamente afectada por la comunicación de sus padres. Surge la necesidad de tener una planificación sana y coherente con nuestro estado de salud, pues haciéndolo de manera correcta podemos evitar la mortalidad en niños menores de 1 año, abortos inducidos y embarazos en adolescentes.
El libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y la libertad de asociación son derechos fundamentales desde el momento en que nacemos, al igual que recibir un acompañamiento, la entrega de anticonceptivos y una información veraz y completa de los métodos de planificación. Ser hombre o mujer no significa que tenemos que ser padres. Lo más importante es tomar una decisión que vaya de acuerdo a nuestro proyecto de vida y que nos brinde felicidad y tranquilidad. Es que como lo veíamos en el informe, esto nos lleva obligatoriamente a un tema que desarrollamos hace poco y son los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos que tenemos todos, hombres y mujeres, de decidir si queremos o no tener hijos, en qué edad los queremos tener, cuántos, con quién, si estamos preparados, nos lleva obligatoriamente a analizar ese tema. Y cuando revisamos el tema de embarazo adolescente, por supuesto, miramos la posibilidad de informarnos para estar preparados para tomar esas decisiones. Pero empecemos, Sandra, por ahí. Y específicamente con el tema de embarazo adolescente. Ese embarazo en mujeres menores de 20, de 19 años de edad constituye retos mayores, riesgos mayores a las que debe tener o tiene una mujer entre los 20 y los 35, 40 años. Claro que sí, Felipe. Esto tiene unas implicaciones bastante profundas porque mira, una mujer se embaraza tempranamente. Eso casi que la lleva a que seguro en el futuro va a tener un número mayor de hijos que una mujer que posterga su gestación. Y fuera de esto, lo que estamos viendo y nuestro interés de hacer esta indagación en Medellín es que las niñas se alejan del sistema educativo. Al alejarse del sistema educativo tienen dependencia económica de sus familias y esa dependencia económica genera un círculo intergeneracional de la pobreza, donde estas mujeres entonces no tienen posibilidades de ver por sus hijos y ellos, inclusive la madre, tienen que estar siendo atendidos por otro miembro de la familia, buscar redes de apoyo, inclusive para una necesidad que es básica, como alimentarse. Con el riesgo de perpetuar el ciclo, es decir, de que la historia se repita, menos formación, dependencia económica. Es un alto riesgo para que la situación siga sucediendo, ¿no? Y hay una situación muy particular. Mira, el 98% de las mamás que nosotros evaluamos, que fueron 294 en total, están en familias donde la responsable del hogar es una mujer. Entonces mira que aquí hay una feminización en este contexto, ¿cierto? Y lo otro que encontramos es que también de manera muy particular, el 50% de estas niñas, su mamá las tuvo también en la adolescencia. Entonces hay un fenómeno que parece como perpetuarse y que va generando y afectando el capital humano futuro pues de la ciudad y del país. De productividad, de desarrollo, y esas estadísticas ratifican precisamente la tesis que le estaba planteando la pregunta a Sandra. Pero Liliana, hablemos específicamente de la investigación. ¿Cuándo se hizo esta investigación? Ya nos dice Sandra, casi 300 mujeres, 294. Características de esa investigación que se desarrolló en Medellín. Bueno, particularmente yo participé en el grupo de investigación. Ellas realizaron la investigación desde una perspectiva cuantitativa con las 294 mamás de la red pública de Medellín, específicamente adscritas a Metrosalud. O sea, las se adolescentes realizó que atendía adolescentes, Metrosalud. Exacto, durante el periodo del 2010-2011 y yo ya entré a participar en el grupo para realizar otra investigación anexa desde la perspectiva cualitativa. Trabajé con 17 gestantes adolescentes que pertenecían a esas 294 del grupo general. ¿Y qué encontraste? Ya Sandra entonces nos va a describir la investigación como tal, pero en ese trabajo con ese subgrupo de la población total investigada, de esas 294 adolescentes, estas 17, ¿qué te encontraste ahí en términos generales? Mira, lo que se quiso resaltar, Felipe, con esta investigación era desde la voz de las gestantes adolescentes, esa problemática que se encontró en ese proyecto marco, ¿sí? ¿Qué se quiso indagar? Principalmente esos aspectos sociales, en cuanto a por qué, si ellas describen que conocen los métodos de anticoncepción, por qué se quedan en embarazo, porque no hablan de no estudiar. Entonces ellas describen y a partir de eso se hace una reflexión de ese por qué. Además se indaga acerca de esa vivencia del embarazo adolescente en medio de la inseguridad alimentaria, porque es que si bien vivir el embarazo adolescente para ellas es difícil en muchos aspectos, vivirlo
durante este periodo y en medio de la inseguridad alimentaria lo es aún más. Se indagó además por las familias, lo que nos comentaba Sandra, esas familias con una constitución diferente, familias extensas, algunas, otras con jefatura femenina, mamás cabezas de hogar en situaciones de desplazamiento, algunas, otras en situaciones de violencia también. Entonces tratamos de hacer una reflexión para comprender esta problemática desde esa perspectiva, desde esa voz y a su vez pues darle un complemento a la investigación cuantitativa. 441-2100 para que participen también redes sociales. Es posible que ustedes tengan, alberguen, conozcan muchas de estas historias y nos gustaría escucharlos. O por supuesto, seguramente tienen preguntas para Sandra y Liliana. Es el momento de hacerlas. 441-2100. Antes de volver a la radiografía, a la descripción de la investigación, me inquieta lo de Liliana. Ya ha dicho unos puntos, es decir, el por qué. ¿Por qué si hay información? ¿Por qué si estas chicas indican conocer los métodos de planificación de anticoncepción? ¿Por qué sigue siendo un problema tan serio en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro país y en los países en vía de desarrollo el tema del embarazo adolescente? Sandra, ¿qué está pasando? Bueno, una de las causas y lo que nosotros analizábamos es que los programas de planificación familiar no están siendo efectivos y de hecho la atención en salud en este momento no tiene una forma adecuada de captar los adolescentes para trabajar con ellos lo que es la prevención y la anticoncepción. Los jóvenes en estas condiciones de vulnerabilidad, porque si bien pues, afecta a cualquier ser humano, vemos que esto está de manera especial más concentrado en poblaciones más vulnerables. Ahorita hablábamos de que hay como una replicación, ¿cierto?, de esto en un contexto social donde las niñas se desarrollan, de cierta manera como si hubiera una permisividad a que se pudiera embarazar la niña adolescente cuando sus hermanas y su madre también lo han hecho, ¿cierto? Porque realmente lo que nosotros encontramos es un contexto que casi que permite esta situación. Pero escúchame, Sandra, pero entonces eso habla de un traslado como cultural, es decir, tenemos la costumbre, se ha dado, pasó en mi abuela, en mi mamá, entonces 15, 16 años y embarazo. Sí, y lo otro es que no hay un proyecto de vida claro que encontrábamos en estas adolescentes, un proyecto de vida claro y es yo voy a estudiar, voy a conformar una familia con unas metas claras, sino que lo que vimos en la mayoría de estas niñas y lo que logramos ampliar con la investigación cualitativa que hizo Liliana es que básicamente cuando ellas se embarazan salen del sistema educativo, ¿cierto? Y les preguntábamos, bueno, ¿dónde están tus sueños? ¿Qué quieres hacer? Y estas niñas manifestaban unos sueños como los de cualquier joven, ¿cierto? Yo quiero estudiar, tener una carrera profesional, pero yo no puedo porque el contexto no me lo permite, porque mi familia tengo deudas, porque ya tengo que ver por mi hijo, porque yo ya no puedo volver al colegio. No, yo voy a mirar si de alguna manera me hago un curso, ¿cierto? Y mencionaban la peluquería, aprender a arreglar las uñas, ciertas cosas que les permitieran como sobrevivir. Pero de cierta manera el embarazo, y lo percibíamos en ellas, marca el destino de su vida. Sin embargo, cuando mirábamos lo que sucedía previamente, las niñas no tienen un proyecto claro, ¿cierto? Que ese proyecto claro, un adolescente lo construye en un entorno familiar, que le pone unas metas, unas exigencias, una disciplina y unas construcciones individuales. Entonces hablamos también, Liliana, de adolescentes en familias muy disfuncionales, en estructuras familiares muy disueltas, que no les permite elaborar como uno quisiera o como debería hacerse un proyecto de vida claro que incluso les indique cuándo tener los hijos. Pero aunado también a esto está una situación de pobreza, ¿sí? Es el tema económico. Es el tema económico también, lo que siente uno que no solamente lo económico, lo social, o sea, la pobreza limita en ellas muchos aspectos, digamos, en cuanto a su proyecto de vida, ¿sí? Aunque si bien ellas tienen posibilidades de acceder a la educación, la pregunta es ¿por qué no lo hacen? Entonces es como si fuera un círculo vicioso, ¿sí? ¿Pero qué expresan? Es decir, cuando las abordan a preguntarles, bueno, es una realidad, tienes un hijo, tienes 15, 16, 17 años, pero puedes seguir adelante. ¿Ellas qué decían? ¿Qué comentaban? Miren, ellas hablan sobre un futuro y sueñan sobre ese futuro, pero es como un futuro incierto.
ahí vienen unas limitaciones que es lo que les comentaba, unas limitaciones económicas, que es lo que nos comentaba también Sandra, que empiezan a bajar como esos sueños. Entonces muchas de ellas expresaron querer hacer o realizar una carrera universitaria, pero no poderlo hacer porque la situación económica en su hogar hace que tengan que trabajar. Y cuando van a acceder al trabajo también son conscientes que por no tener un nivel educativo, entonces no se puede, un nivel educativo mayor, sí, no pueden acceder entonces a cierto tipo de trabajos y tienen que realizar algunos oficios. En ese sentido, entonces, ese sueño de realizar una carrera universitaria se baja entonces a, bueno, si no puedo realizar una carrera universitaria, un oficio. ¿Para qué? Para sacar adelante mi familia, para sacar adelante mi hijo, y esa es la limitación que ellas expresan. O sea, sueñan, pero bajan inmediatamente ese sueño a una realidad marcada por una situación socioeconómica muy difícil. Sandra, estas adolescentes tienen en su proyecto, como lo estén construyendo, a su hijo como un eje fundamental, o realmente los tienen y son los abuelos y otras personas los que se encargan y ellas siguen en sus asuntos. Sí, depende mucho del momento de la adolescencia en que la joven esté. Cuando hay una adolescencia temprana, lo que sucede de manera como muy generalizada es que son los padres, pues los abuelos, los que se hacen cargo del bebé, además de su hija y de ese bebé. Pero cuando las niñas tienen ya más o menos 17, 18, 19 años, que ya es una adolescencia intermedia, las niñas tienen un mayor nivel de racionalidad y pueden asumir su hijo. En muchos de los casos lo que encontrábamos es que yo no deseaba a este hijo, ¿cierto? Yo no lo deseaba, pero ya lo acepto, está aquí. Y encontramos una cosa muy bonita en el trabajo de investigación cualitativo que nosotros sustentamos como el florecimiento del amor materno, cómo las embarazadas rechazan ese bebé, pero en la medida en que el bebé va creciendo y más o menos al 5º mes que el bebé empieza a moverse, se va generando ese florecimiento del amor materno. Liliana decía ahora, lo importante es qué vamos a hacer. Una de las estrategias que nosotros pensamos utilizar para promover en la ciudad y en el país un programa de control prenatal diferenciado para las adolescentes, donde se pueda trabajar con ellas eso, ¿cierto? Cómo hacer que se sientan madres, que se enamoren de su hijo desde antes de nacer, porque ese es uno de los aspectos más delicados al abordar esta problemática. El hijo no deseado, ¿cierto? El hijo que nace y no hay quien lo cuide, ni quien realmente se haga cargo de su crianza y de su acompañamiento. Y una cosa bien particular que no quiero como dejar de lado es que nosotros, como ahondamos en el asunto de la situación nutricional, nosotros encontramos que de cada 10 de estas mamás adolescentes, 6 viven en inseguridad alimentaria. Y preguntamos, además desde lo cuantitativo, eso que implicaba pues en dejar de consumir alimentos, pero encontramos unas mujeres agobiadas de vivir el embarazo en medio del hambre. Y hay relatos, por ejemplo, de mamás que dicen, por la noche me acuesto sin comer nada, no puedo dormir porque siento mucha hambre, me levanto, tomo agua y sigo muy preocupada porque sé que es él que tiene hambre, ¿cierto? Se refieren a su bebé que está creciendo dentro de ellas y no pueden abastecerlo de la cantidad mínima de alimentos que necesiten. Lo otro que encontramos es que esa mamá del adolescente es quien asume entonces, inclusive padece el hambre y para que lo poco que hay en el hogar lo consuma ella. Y vimos el otro caso de las mamás, que esto nos llama mucho la atención, Felipe, porque encontramos mamás que reinciden en esta situación, o sea, mamás que ya, aún sin cumplir los 19 años, están con su segundo hijo. Y cómo ellas narran entonces, cómo padecen ellas esa hambre para poderle dar lo poco que hay en casa al hijo menor, ¿cierto? Toda una problemática social en la que está, lo que nos está describiendo en este momento Sandra. Vamos a hacer la pausa institucional. Antes voy al Facebook para enviar este mensaje que puede servir a las comunidades del barrio El Compromiso. Hoy estamos acompañando a la comunidad del barrio El Compromiso con la unidad móvil de vacunación en la Feria de la Salud. Acércate, estamos ubicados en la cancha. Las personas interesadas en hacer uso del servicio deben llevar el carnet de vacunación y el registro civil de los menores. Los adultos deben presentar su documento de identificación. Es un servicio completamente gratuito. Eso en Facebook. Revisemos el Twitter. Está ACN Colombia, dice @saludmedellín. Hacemos un llamado para acudir al neurólogo como profesional idóneo en el diagnóstico y manejo de migraña y cefalea. ACN Colombia. Andrés Vargas y Telemedellín
marcaron nuestro tweet como favorito al aire Salud Medellín. En fin, redes sociales por si desean participar. Y la línea 441-2100. Regresamos en segundos. Buenas, Barbosa, ¿cierto? Buenos días. A mí gustaba por la Valvanera. Sí, señor. Sí, me avisa por favor dónde es. Muchas gracias. Tomando un transporte integrado desde la estación Niquía del metro, en unos 40 minutos puedo llegar al municipio de Barbosa, conocido como la puerta de entrada al Valle de Aburrá por el norte. Hace poco se hizo entrega del corredor paisajístico Barbosa Hermosa, que hace parte de las obras del Cinturón Verde Metropolitano. Y ahí nos vamos. Suale, suale, suale. Baile la doble. Mándeme a ensillar las bestias y ya voy para allá. En sesión del Consejo este miércoles 24 de julio a las 9 de la mañana. La gobernabilidad en los corregimientos. Una invitación para que asistas y nos sigas por Telemedellín, desde la ciudad de Las Flores. Mi nombre es Isabel Cristina Camacho Leotero, soy psicóloga, especialista en promoción y comunicación en salud. Quiero hablarles hoy un poquito sobre el concepto de sexualidad. La sexualidad es una parte integral de todo ser humano. Desde los niños hasta los jóvenes, los adolescentes y los adultos la vivimos y está relacionada con todo lo que es el erotismo, nuestra intimidad, la necesidad de cercanía con otras personas. Y desde ahí también está asociada a unas potencialidades o capacidades que tenemos como personas, que son 4. Entonces la primera de ellas tiene que ver con el erotismo y es esa capacidad de sentir placer, de sentirnos bien con nosotros mismos, de despertar todos nuestros sentidos. Un segundo componente que tiene que ver con la vinculación afectiva y es la capacidad que tenemos para establecer relaciones interpersonales con otros, para establecer relaciones de intimidad con quienes podemos expresar nuestros afectos, ternura, afinidad. Un tercer componente que está asociado con todo lo que tiene que ver el género, que es lo que nos da la posibilidad de construir nuestra identidad como personas, de saber qué somos, quiénes somos, qué queremos, hacia dónde nos orientamos. Y un cuarto componente asociado a la reproductividad, que es este que nos da la posibilidad de tomar una decisión de si queremos o no tener hijos. Y es ahí donde nosotros podemos empezar como familias, como personas, a construir en nuestro proyecto de vida la decisión de planificar o no.
Isabel Cristina Camacho, la psicóloga que estábamos viendo en nuestra sección Salud en el Hogar, hablándonos de sexualidad, de ese concepto integral que tiene que ver con el derecho a sentir el placer, a acceder al afecto, a la reproductividad, por supuesto, como una condición humana, pero un derecho individual particular, y la comunicación, porque sexualidad también es una vía, una demostración y una posibilidad de comunicación. Se me olvidaba contarles, ya tengo el datico de la clínica que me faltaba, la clínica León 13 de Medellín. Es una de estas 6 instituciones que quedó en el ranking de las 40. Es administrada, gerenciada por la IPS Universitaria, la Universidad de Antioquia. Es decir, qué bueno contar con estas instituciones como el Hospital General de Medellín de carácter público, la Clínica León 13 de la IPS Universitaria, en este ranking de las 40 clínicas más importantes, las mejores, de mejor calidad en América Latina. Pilar Zapata es tan bello. Hola, Pilar. Hola, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bienvenida. Gracias. Cuéntanos tu pregunta o tu comentario. No, mi comentario es que, mira que estuve en una reunioncita el sábado de carácter pues familiar, y entonces estuvimos hablando sobre esto, también de los embarazos adolescentes, sobre las modas que se están imponiendo actualmente. Entonces, lo que pasa es que los adolescentes de ahora están tomando la vida muy deportivamente, y creen que la vida es muy olímpica, que traer hijos al mundo es muy normal, y que la responsabilidad no es de ellos, sino de los que están con ellos. Y la base de la familia y la base de la sociedad es la familia. ¿Y cuál familia estamos formando? Si le entregamos esta responsabilidad a los padres o a unos adultos que ya no tienen entusiasmo, por decirlo así, no tienen edad como para seguir criando otros niños, que no es responsabilidad de ellos, porque los niños de ahora en día, por lo general, las mamás no superan ni los papás superan los 16 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una responsabilidad enorme, de que los más afectados directamente van a ser siempre los niños. Eso era lo que yo quería opinar. Gracias, Pilar, por tu comentario. Si usted también tiene un comentario o una pregunta, anímese como lo hizo Pilar. 441-2100. ¿Tienen algún comentario a propósito de lo que Pilar nos ha dicho? Sandra o Liliana. Creo que ya cuando estas mujeres se convierten en madres, ya no nos resta sino como apoyarla, ¿cierto? Pienso que la oyente tiene toda la razón, y es un argumento que tiene como todo su fondo, pero que estas niñas, después de que se embarazan, lo que necesitan es un apoyo, un acompañamiento de su familia, porque ya no es solo ella, sino lo que pasa con esos niños. Pero me parece que ahí es uno de los elementos que nosotros también hemos discutido para poder sustentar estos resultados. Sí, como elemento de esa discusión es lo del proyecto de vida que hemos hablado, ¿cierto? ¿Cuál es el proyecto de vida que tienen nuestros jóvenes? En este caso, desde los 10 años, empezar a trabajar en el proyecto de vida de los adolescentes y apoyar ese proyecto de vida. Y como dice Sandra, cuando se presenta un embarazo adolescente, una de las situaciones más complejas es que ellas se sienten estigmatizadas por haber quedado en embarazo. Entonces, en ese caso, el apoyo en primera instancia a la familia es muy importante. Encontramos que gracias a ese apoyo, ellas no abortan y continúan el embarazo, y cuando habló ahorita Sandra del florecimiento del amor materno, ahora es ese acompañamiento, cómo trabajar en un proyecto de vida para ella y ese nuevo ser que redunda también en su familia, para evitar que casos como se encontraron de adolescentes que ya tenían su segundo hijo. Entonces, que no se perpetúe esta situación, cómo poder ayudarles a salir adelante en esta circunstancia. Me parece importante hablar de esas redes de apoyo, Felipe, sobre todo cuando se vive el embarazo adolescente en medio de la inseguridad alimentaria. Esas redes de apoyo no solamente por la situación de embarazo, sino también cuando se vive el hambre en muchos casos. La nutrición en la gestante adolescente es supremamente importante, no solamente por el desarrollo de ella misma, sino también del bebé que está por nacer, el desarrollo de los órganos, ¿sí? También las funciones de esos órganos, y a su vez la parte genética, la expresión genética de ese feto, redunda
igualmente y va a tener impacto a nivel futuro, a un futuro cercano y a un futuro también lejano, en el sentido de que hay una expresión genética que Sandra conoce mucho más y nos puede explicar mucho más como nutricionista, que hace que en un futuro se puedan presentar en nuevas generaciones de esa familia enfermedades en la adulta, enfermedades relacionadas con las enfermedades crónicas, también déficit en el aprendizaje. No sé, Sandra, si quieras pues hablar un poco más también de esa parte nutricional. Sí, de pronto hay una evidencia científica que demuestra que no nutrirse bien durante el embarazo hace que el niño no desarrolle bien sus órganos y sus estructuras y que sea a futuro una persona obesa que pueda padecer enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, y lo otro que ya también se ha visto afectación en edades más tempranas, después de los 2 años. Inclusive ahora la evidencia nos está moviendo a que trabajemos la nutrición en los 1000 primeros días de vida como un efecto muy importante para la calidad de vida del adulto. O sea, que esos 1000 primeros días de vida involucran la gestación y los 2 primeros años, ¿cierto? Es decir, que lo que pase ahí es trascendental para la salud futura por las implicaciones que la nutrición tiene en el desarrollo precisamente de las estructuras de los seres. Sandra, revisando los resultados de la investigación que hicieron ustedes entre 2010 y 2011 en la Universidad de Antioquia con este equipo interdisciplinario, pues situaciones de malnutrición o desnutrición pues son muy impactantes, pero el tema del consumo de sustancias psicoactivas antes del embarazo, pero incluso durante el embarazo, donde la estadística es alta, yo creo que usted no la puede precisar, dar exactamente, eso es muy serio, porque es que, pues, si desde el tema económico estamos en la imposibilidad y estas mamás adolescentes están aguantando hambre, pues esa es una realidad que va a afectar a esos niños, a esos bebés a punto de nacer, pero es que el otro tiene que generar unos serios problemas, malformaciones y demás. Hay alto consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo en estas madres adolescentes. Sí, encontramos, Felipe, que de cada 10 mujeres que nosotros evaluamos, 6 habían consumido antes de la gestación sustancias psicoactivas o alcohol. Y muchas de ellas manifestaron, yo las consumí en el primer trimestre porque no sabía que estaban en embarazo. Pero también llama la atención que es que el 30% de ese total, de las 294, siguieron con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas durante los 3 trimestres. Y eso tiene, como lo decía, serias implicaciones en el desarrollo del feto. ¿Hasta dónde está? Por eso hemos considerado, y vale la pena volverlo a mencionar en este contexto, cómo trabajar con las adolescentes el florecimiento del amor materno, porque sería la única manera de generar en ellas estrategias de cuidado para ellas y para el nuevo ser en formación, porque si no, todos estos factores adversos van a generar serios efectos en el momento del nacimiento. ¿Por qué cree usted que se presenta tan frecuentemente el embarazo adolescente? Esa fue la pregunta que nos llevamos a las calles para hacerle a los ciudadanos. Revisemos respuestas. Pienso yo en realidad que es falta de autodominio, falta de control en sí en la persona, no falta de información porque ya tienen demasiada información y ya no les importa el consejo correcto que le dan los padres. No, ya no hay control, los hijos piensan que saben más que los padres. Es cuestión del requetón. Usted sabe que ese requetón es un baile como muy maligno, ¿cierto? Y entonces a través de ese baile, como se baila de feo, entonces las niñas ahí donde empiezan a quedar en embarazo. Pues yo creo que ya no es el tema de educación porque las universidades y los colegios se están preocupando más por el tema educativo. Yo creo que los jóvenes están tomando con mucha irresponsabilidad el tema de la sexualidad y de cómo afrontar esto. Entonces, antes hablamos mucho del tema de la falta de educación. Yo pienso que es que hay muchos hogares que están perdiendo los valores de que las niñas y los niños entiendan qué responsabilidad es traer un hijo al mundo. Yo creo que es por falta de guía de sus padres, porque no tienen como las bases y no le han inculcado pues como los valores para que pues ellos sepan comportarse y saber cómo manejar esas situaciones responsablemente. De pronto los padres aún no están conscientes de que tienen que hablar abiertamente con los hijos y de que tienen que quitar determinados estigmas del embarazo y de la sexualidad, y de pronto hay mucho tabú con respecto a eso. Pues la irresponsabilidad de ellos mismos y la falta de
los padres, la falta de manejo de los padres, porque muchos padres no están ahí acompañando a los hijos, aconsejándoles y todo eso. Entonces yo pienso que esa es una de las principales causas, y también porque a veces los adolescentes no se respetan ellos mismos. Bueno, de todo un poco y muy interesantes las respuestas, hasta el reggaetón salió por ahí. Sandra, Liliana, comentarios de estas respuestas que nos dan los ciudadanos. Bueno, esas respuestas todas tan, diría yo, como tan reflexivas de acuerdo a lo que las personas viven, ¿cierto? A su percepción sobre el asunto. Nosotros mirábamos que uno de los aspectos bien importantes es la estructura familiar. La estructura familiar se ha perdido. Nosotros hacemos parte de un grupo de investigación que ha desarrollado muchos proyectos con embarazadas. Este es el primero que hacemos con adolescentes. Pero en todos hemos encontrado una cosa bien importante y que nosotros afirmamos de manera jocosa con nuestras compañeras de investigación, y es que el matrimonio se acabó. Porque cuando evaluamos estos grupos, que siempre han sido muestras representativas, alrededor de 300 mamás, encontramos que el 50% son mujeres solas. Entonces, el concepto de hogar, el concepto de familia, el concepto de acompañamiento, el papá que está presente en casa y que también hace una construcción, ¿cierto?, con esos hijos de un proyecto de vida, se ha desdibujado. Eso puede interferir, como lo mencionan algunas de las personas, ¿cierto? Seguro tiene una influencia grande. Tú mencionabas, y creo que es un asunto clave, ¿cuándo, con quién, para qué se tiene un hijo? Inclusive lo vemos con nuestros estudiantes universitarios que, siendo mayores de 20 años, los encuentra uno perdidos, confundidos, profes, que estoy en embarazo, ¿qué hago? ¿Cierto? O sea que a veces el asunto es, este grupo de población adolescente tiene serias afectaciones por un embarazo, pero para cualquiera de nosotros, ¿cierto?, están gestando en el momento en que no se desea es problemático, no solamente para la persona, como tú lo decías, sino también para ese bebé. Y esto me lleva a la respuesta, Sandra y Liliana, bueno, a la reflexión que hacía la televidente Pilar, que decía que los adolescentes están como muy perdiditos en el mundo y no quieren asumir responsabilidades, pero es que si no existe proyecto de vida en un adolescente es porque los adultos y los padres no hemos ayudado a construir ese proyecto de vida. En consecuencia somos directos responsables de la problemática, y lo fácil sería dejar... Es que estos muchachos, como dicen estos muchachos no quieren hacer nada, no quieren... ahí tenemos responsabilidad nosotros, los adultos, claro, que tenemos que acompañar esa construcción, Liliana. Es que, Felipe, este contexto ha cambiado, y ha cambiado desde la misma conformación de la familia, y cómo los adultos estamos viendo a los adolescentes, cómo les estamos ayudando en esa construcción, porque recordemos que el adolescente no ha alcanzado ni la suficiente madurez biológica y tampoco la suficiente madurez emocional para tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, somos en primera instancia la familia los que debemos apoyar ese proceso, e igualmente preguntarnos la sociedad también qué está haciendo por ellos, porque no es un asunto solamente de familia, sino también que es un asunto de ciudad. Hay situaciones que son positivas y alegran en medio de este panorama, y es que al amparo de las diferentes estrategias que, por ejemplo, tienen las instituciones públicas, algunas privadas, eso está permitiendo que los muchachos y los adolescentes se reúnan a conversar el tema, a conocer de planificación familiar, de anticoncepción, a acceder a los derechos y deberes que plantea la salud sexual y reproductiva. Queremos mostrarle a continuación una experiencia en ese sentido. Es un grupo de muchachos, de adolescentes que se reúnen a hablar estos temas, y desde su propia visión, desde el análisis que hacen, también plantean propuestas y hacen análisis muy interesantes de esta problemática social. Para mí la planificación familiar va más que todo desde la palabra planificación como tal. Planificar se confunde muchas veces con, digamos, la palabra anticoncepción, porque pues hemos dicho, en este caso estamos utilizando la palabra, o la frase planificación familiar. Podemos hablar de una familia que está planificando su vida a futuro, o que eventualmente, o digámoslo, anteriormente planificó estar en la situación en la que se encuentra. Entonces podemos tomar la palabra planificación desde la palabra plan. Planificar es cómo hacer eso con esa persona o con mi cuerpo, eso es planificación.
Y el anticonceptivo es lo que voy a utilizar para no concebir o para concebir. Me parece sumamente fundamental que los padres hablen con sus hijos. No precisamente a quien consume drogas les gusta que hablen de drogadicción o que lo traten de drogadicto. Pero sí se me hace muy interesante pensarme en el ejercicio de padre e hijo sentados hablando de algo que a los dos les interesa y que el padre sienta mucha responsabilidad con lo que el hijo le está contando, sin juicios de valor, sin satanizar aquello que le está contando y sin mirarlo desde la perspectiva o forma como él lo mira o como lo ha vivido. Digo que es a través de la confianza. No hay nada mejor que un padre te dé la confianza de que tú le puedas decir algo a lo que tú le temes y que no te vaya a regañar ni te vaya a persuadir por eso, sino que te dé la oportunidad de que tú te expreses, de que digas lo que realmente sientes y que se lo digas bien y que por eso no te vaya a juzgar. Yo personalmente lo que dice Ángela estoy muy de acuerdo, pero en que también, en que el diálogo entre padres e hijos debe ser muy abierto. ¿Abierto en qué sentido? En que se deben hablar las cosas como son. En esa medida en que se hablan las cosas como son, sin tapujos, sin estar guardando cosas, se va generando la confianza. Y esa confianza va ayudando a todo el proceso de formación, de poder plantear un proyecto de vida, de tener la ayuda de los padres. Sí. Supremamente de acuerdo. Es simplemente conversar con confianza y mostrarle que todo aquello que él quiera lo puede hacer, pero tiene que asumir unas consecuencias. Los jóvenes apreciaríamos demasiado la intervención de los padres en la vida de nosotros en base a las experiencias. Entonces ellos podrían sentarse a contarles lo difícil que fue su experiencia, lo duro que fue su historia y lo mucho que no quisieran verlo reflejado o las guías que pueden darle para que la historia no fuera tan difícil en ese caso. Eso a pesar de que no puede marcar la decisión del joven, sí puede influir mucho en la forma en la que decida o en el momento en el que decida ser padre. Cuando los padres se toman la tarea de brindarle el amor, la confianza, el acompañamiento, como esa ternura de brindarle a sus hijos van a estar como con más confianza de poderles entregar a ellos no solamente lo que es su vida sexual, sino también como la vida como tal, como ellos la están percibiendo. Yo considero que los embarazos en adolescentes se pueden disminuir hablando. Es una forma total y hablando de eso, de sexo, porque es que el sexo tiene un tabú grandísimo. Entonces, porque está tan escondido, lo queremos experimentar, queremos hacerlo, queremos saber qué es eso. Entonces, esas cosas se pueden lograr hablando, informando y con los padres. O si no podemos hablar con los padres porque muchos no pueden hablar con los padres, podemos preguntarle a alguien, pero a alguien que sepa, no a alguien que nos vaya a dar la misma información que nosotros ya sabemos. Hay programas en los hospitales, hay programas en los centros de salud, hay programas que nos pueden orientar de eso. Entonces es comunicándonos, hablando que podemos dejar de hacer o cuidarnos bien. Entonces miran ustedes que los jóvenes, los adolescentes están reflexionando en torno al tema, tienen argumentos importantes que son valederos, tienen un panorama claro, pero para llegar a la cualificación y la capacitación que, por ejemplo, tienen estos jóvenes, es necesario llegar a ellos con las estrategias, los programas y los proyectos. Recuerden que Medellín, la Secretaría de Salud, en la red de Metrosalud, en ese convenio, se está atendiendo a las 16 comunas y los 5 corregimientos. Lo importante es que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes puedan acceder a toda esta información para que sean pues más responsables, pero sobre todo para que conozcan el tema. En el asunto de la nutrición, Sandra, hay elementos que son fundamentales y le ayudan a uno a entender por qué el desgano, la pereza, el poco sentido de vida, como las pocas energías que se tiene. Estamos hablando de anemia, de una gran cantidad de problemáticas que se generan a partir de malos problemas o de desnutrición. Claro, nosotros tratábamos de explicar de cierta manera por qué estas niñas, al hablar de que no querían asistir al sistema educativo, referían la pereza, ¿cierto? La pereza como una de las causas. Y al hacer el análisis de la parte cuantitativa encontrábamos que el 20% de ellas presentaron anemia y un 44% presentaron ferropenia. Eso quiere decir que sus reservas de hierro están agotadas, que cuando ya la hemoglobina, que es el indicador con el que medimos la anemia,
demanda de más hierro que está en reserva en el cuerpo no hay, porque esas reservas están también agotadas. Entonces estamos hablando de que casi el 50% de estas mamás, si bien no tienen anemia, están en riesgo de caer en ella. Lo que va a suceder es que cuando tengan su hijo, por la pérdida de sangre que hay en el parto y enseguida por la lactancia materna que esperamos que se dé, van a tener una depresión. Ya no solamente la mamá va a estar en déficit, sino también el niño va a tener déficit de hierro. Y eso genera también afecciones en el desarrollo cerebral de los niños, porque el hierro y específicamente las reservas de hierro de la madre se necesitan en el proceso de gestación para que ese cerebro crezca y tenga un buen potencial neurológico que después le permita enfrentarse a la etapa escolar. Entonces, mirábamos que este asunto, más el déficit nutricional que encontramos que el 30% de las mamás estaban enflaquecidas para asumir su proceso gestacional, puede ser una de las causas aunadas a eso, que digan, sí, qué pereza, y lo que encontramos es que no hay proyecto de vida, pero encontrábamos esas niñas jóvenes, casi en una casa todo el día, sin realizar ninguna actividad. Ellas me manifestaron, yo no hago nada. ¿Cierto? O sea, ni participo de las actividades de la casa, ni tengo ninguna labor para realizar por fuera. ¿Qué hacer entonces? Y tenemos unas... ¿ibas a decir algo, Liliana? Dale. Y agregamos a esto la asistencia al control prenatal. Fundamental. Es y encontramos la asistencia tardía al control prenatal. Entonces, ya estos problemas de tipo nutricional, además de otros, estaban en una etapa avanzada. Por eso en esas redes de apoyo es muy importante el detectar este embarazo en los adolescentes de una. Ya es una realidad. Están en embarazo. Asistir a las consultas y hacer todos los procedimientos para garantizar la salud de esa madre y de ese bebé. Eso es fundamental. Exacto. Muy bien, vamos a hacer la pausa institucional, regresamos al final con unos minutos, pero bueno, partiendo de la investigación, de los resultados que da la investigación, muchos de ellos compartidos hoy en este programa, hay propuestas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debería hacer? De eso hablamos con Sandra y con Liliana al regreso. En sesión del Consejo este miércoles 24 de julio a las 9 de la mañana, la gobernabilidad en los corregimientos. Una invitación para que asistas y nos sigas por Telemedellín, desde la ciudad de Las Flores. Camino, camino, camino al barrio, camino a la casa, camino contigo. Si me caigo me paro y camino. Camino, camino, camino al barrio, camino a los ojos de este amor. Voy buscando mi destino. Camino, camino, camino al barrio, camino. Aquí te ves. Y ahí nos vamos. Suale, suale, suale. Baile la doble. Mándeme a ensillar las bestias y ya voy para allá. Recordar y revisar los temas que hemos trabajado en Medellín Ciudad Saludable es fácil. Hay tres mecanismos. Uno de ellos es ir a www.youtube.com y en la barra de búsqueda digitar Medellín Ciudad Saludable y ahí se van a descargar los programas que ya hemos hecho. Al final del mes, comenzando el nuevo mes, estamos cargando los programas anteriores, entonces los encuentran ustedes muy fácil en internet con el nombre del programa, la fecha de emisión. Esa es una posibilidad. YouTube,
youtube.com/de Medellín Ciudad Saludable. En el portal de ciudad www.medellin.gov.co, en la parte inferior del portal está Televisión Institucional. Dan clic ahí y ahí encuentran también Medellín Ciudad Saludable. Y si usted quiere revisar este programa, que estamos haciendo hoy, seguramente el próximo martes a las 3 de la tarde lo estaremos pasando. También es muy importante en estas estrategias, a propósito del tema de hoy, recordar la línea amiga. 4444-4448, la línea amiga en salud de la Secretaría de Salud de Medellín y la Alcaldía de Medellín, 444-4448, porque el tema de la salud familiar, la salud mental, salud sexual y reproductiva, pues lo trabajamos en esa estrategia con profesionales que están capacitados para ello. Sandra, Liliana, unos segundos apenas para terminar. Pero ¿qué propone entonces la investigación? La realidad es esa, de ello hemos hablado, se nos quedan seguramente muchos elementos, pero ¿qué se propone para resolver y acompañar a estas adolescentes, especialmente en los temas de nutrición? Bueno, a raíz del proyecto de investigación, nosotros lo que estamos haciendo es, primero, capacitar a los profesionales de la salud. Estamos yendo a las unidades hospitalarias a presentar los resultados del proyecto y hacer una jornada de capacitación donde se le dé más relevancia a la parte nutricional. Porque si bien este es un problema de contexto que habla por sí solo, el asunto nutricional es trascendental, tanto para la salud de la madre como para el desarrollo del niño. Y muchas veces en los programas de control prenatal hay cosas que se pasan, ¿cierto? Que esta mujer está baja de peso, no se le da una complementación adecuada, encontramos mujeres anémicas sin recibir una suplementación de hierro, que eso es determinante porque se ha encontrado una fuerte asociación entre mortalidad materna y anemia, porque estas mamás que llegan anémicas al momento del parto, pues tienen un grave riesgo de morir. Entonces, el asunto es bien delicado y desde la parte de salud estamos haciendo como este acompañamiento a las unidades hospitalarias. Lo otro es que estamos en este momento ubicando a los niños, o sea, haciendo como una segunda fase del proyecto y lamentablemente hemos encontrado que muchos de ellos no están asistiendo al programa de crecimiento y desarrollo. Por eso estamos motivando y haciendo una propuesta con estudiantes de nutrición y dietética donde estamos formulando un proyecto para acompañar a estas embarazadas adolescentes con un programa prenatal contextualizado que se ajuste a la realidad de estas niñas. Entonces ya sabemos que hay unos factores de riesgo, una forma de pensar y de percibir su gestación en ese contexto de inseguridad alimentaria y de vulnerabilidad, y que de acuerdo con eso estamos haciendo una propuesta para Metrosalud para tener un programa de control prenatal que sea exclusivo para ellas, o sea, que ellas no estén mezcladas con los adultos, sino que se les pueda escuchar, se les pueda acompañar de acuerdo a sus necesidades y sus particularidades especialmente. Liliana, yo quiero insistir finalmente con un tema que ya desarrollamos, pero que quede como mensaje: red de apoyo, acompañamiento, asistencia familiar, que estas familias y estas personas cercanas a estas adolescentes embarazadas se comprometan y las apoyan. Ese es un mensaje que yo creo nos tiene que quedar claro en esta jornada porque es muy importante. Sí, es un mensaje para las familias e igualmente quiero dar un mensaje para las adolescentes y los jóvenes. También existen unas redes públicas que son, en este caso, una ayuda para ellos. Entonces es buscar también esa posibilidad de asistir a esas redes. En cuanto a la salud, me parece muy importante también que ellos asistan a todos los programas que tenemos en este momento en nuestra ciudad, tanto para asuntos de la planificación, del control prenatal, porque siento que hay un asunto de desmotivación de ellos a asistir. Los programas están, con algunas variaciones que se puedan hacer como propuestas, pero es motivarlos a la asistencia, exacto. Liliana, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Felipe. Sandra, muy amable. Muchas gracias, fue muy rico poder estar aquí. Para nosotros es un placer haber podido compartir los resultados de la investigación, que esperamos que sean de ayuda para la ciudad y para que todos los profesionales de la salud redimensionemos este problema y hagamos algo para solucionarlo. Por supuesto, y a los televidentes que participaron hoy, mil gracias. Mañana a las 9 de la mañana, entre las 9 y las 12, transmitiremos sesión ordinaria del Consejo de Medellín. Por eso, este programa lo haremos en directo a las 3 de la tarde y vamos a hablar de blanqueamiento dental. Hasta mañana entonces, a las 3 de la tarde ya viene el avance de las noticias.